Megacanal Sonora presenta Bienvenidos a Casa de las Ideas en una tarde nublada, lluviosa en esta ciudad capital de Hermosillo. Fíjense que hoy me vine más temprano de lo acostumbrado porque me imaginé cómo iban a estar las calles de esta ciudad, maltratadísima ciudad. Y hice bien porque yo me vengo por la calle Reforma y luego doy vuelta en la calle Zacatecas, dije, bueno, más o menos. Y apenas se hice bien porque es un caos ahorita en la ciudad de Hermosillo y eso que apenas llovió, ¿qué sería? Una hora y fracción. Así está nuestra ciudad. Pero ese es un tema inagotable. Hoy traemos para ustedes un invitado muy especial en un momento crítico de la política y de la etapa de transición. Me refiero a nuestro buen amigo de toda la vida, Epifanio Pano Salido. Bienvenido, Pano. Coordinador de la 61ª de la bancada del PRI en la 61ª legislatura de Sonora. Imagine usted lo que hay que platicar. Joaquín me va a ayudar en la conducción. Gracias, Joaquín. Hombre, gracias. Llegamos con felicidad los tres a tiempo porque ya mero no llegábamos. Hay muchísimo que platicar con Pano. Ustedes, Pano, y me voy a referir a ti de aquí en adelante en el programa por tu nombre de batalla, Pano, ¿no? Toda la vida, como tu padre, Pano también, de grata memoria, por cierto. Ustedes toman posesión el próximo día 16, les toma la protesta la Comisión Permanente de la Legislatura que sale, la 60, y de ahí en adelante se hacen cargo de las talachas del Poder Legislativo. No podemos entrar al tema que te corresponde a ti como legislador y coordinador de legisladores sin brindarle a nuestro público, Pano, siquiera un esbozo, un panorama esbozado de cómo está el Congreso al finalizar la 60 legislatura su trabajo. Así, muy en general, no te forces a entrar en demasiados detalles, tampoco la gente más o menos está enterada, pero nos compete a nosotros plantearlo y a partir de ahí empezar a caminar por el temario que tenemos. Primero que nada agradecerles, ya me la debían, mi estimado Óscar y Joaquín. No, hombre, de veras que para mí es un gran orgullo y me siento reconocido por estar aquí con ustedes esta tarde y poder saludar a toda la gente que los sigue frecuentemente en este programa que ya tiene más de 5 años y eso de veras pues debe de tener su reconocimiento. Yo creo que, primero que nada, cada legislatura y cada momento político vive su circunstancia. Yo creo que la pasada legislatura tuvo su tiempo, su momento. A la gente le va a tocar juzgarla por lo que hicieron y por lo que dejaron de hacer. Yo creo que el gobierno que termina, el gobierno de Guillermo Padres, en esta pasada legislatura tuvo prácticamente una mayoría. Y yo creo que a ellos les faltó aprovechar esa circunstancia, porque dejaron de atender muchos temas prioritarios, no solamente en la agenda estatal, sino también en la agenda nacional. Ustedes saben que el presidente Peña Nieto, en esta legislatura que terminó en el Congreso de la Unión, hizo grandes avances en temas de reformas constitucionales y reformas de leyes importantes que estaban pendientes en nuestro país. Y muchas de ellas las tuvimos que nosotros en el Estado adecuarlas cuando fueron constitucionales.
Y desgraciadamente el Congreso y esta legislatura que acaba de terminar dejó pendientes algunas de ellas. Como es el caso de la ley de educación, faltan todavía temas como el tema de juicios orales o el nuevo sistema de justicia penal, que es un tema importantísimo y que desgraciadamente en Sonora ya hemos sido exhibidos como el estado que está en la cola en los avances en esta reforma tan importante que va a ser un cambio muy profundo en el tema judicial de nuestro estado, en el tema de anticorrupción, y así como algunos otros temas que creo que faltó de darle seguimiento y de concluir. Pero yo creo que no es un tema mío en lo particular, y así lo quiero dejar claro, de que nosotros nos toque evaluarlo. Yo creo que la gente va a hacer su evaluación para poder calificarla si fueron buenas o no fueron. Yo espero que así sea con nosotros. Nosotros asumimos una gran responsabilidad. La gente tiene una gran expectativa de lo que viene por delante en el gobierno del Estado y por supuesto en los otros poderes, como es el caso del Poder Legislativo, y así la asumimos nosotros, con esa responsabilidad para poder sacar adelante todos los temas que están pendientes en la agenda legislativa, pero más importante todavía, de lo que espera la gente de nosotros. Pano, tú hablas, y creo que es pertinente marcar temas prioritarios. Es obvio que esta legislatura deja algunas cosas sueltas, como la controversia constitucional, tengo entendido, en materia de educación, el asunto de los juicios orales y esa reforma constitucional que tiene que ver con las cuestiones de carácter jurídico y judicial en el Estado, que es un verdadero atraso que eso haya sucedido, pero también quizá tengas otras que nos puedas adelantar. Para ti, aunado a estas dos, ¿qué otros temas son prioritarios? Por ejemplo, tú como líder de la fracción priista. Bueno, hay esos temas que tú comentas, son temas muy importantes. El caso del nuevo sistema de justicia penal es un tema que desde el 2008 vino la reforma constitucional. Se dieron 7 años para implementarla. Se espera que el año que entra, en junio de 2016, ya de alguna manera opere el nuevo sistema. Que ser, pero solamente en el Congreso, en una estudiada que hemos dado y platicando un poco con la gente que conoce sobre el tema, se habla que son 14 reformas las que se tienen que hacer todavía en el Congreso del Estado, o sea, para que les toca a ustedes. Que nos tocarán a nosotros implementarlas. Y tendrás tú, junto con tus homólogos de las otras fracciones, que meter el acelerador para poder alcanzar los objetivos en el tiempo determinado, ¿no es así? Por supuesto, y además han sido reiteradas las declaraciones del presidente de la República de que no va a haber prórrogas en el tema, y creo que es correcto. Tuvimos 7 años o hasta 8 años, pongámoslo así, para haber hecho la implementación, y yo creo que no es justo que la gente espere un tema tan importante. Sí. Y por eso nosotros, Joaquín, tenemos que meterle el acelerador y esperar esas 14 diferentes reformas, que es un paquete muy importante que nos tenemos que meter a marchas forzadas para poder estar listos para que en junio del 2016 ya el tema de juicios orales inicie. Si tú tuvieras, yo sé que no eres abogado, pero tienes una gran experiencia y creo que llegas... Afortunadamente no soy abogado. Pero bueno, llegas... plan de broma. Pero llegas en un momento muy, muy particular de tu trayectoria política y de tu carrera, sin entrar en compromisos, más o menos para nuestra gente, ¿en qué porcentaje o qué porcentaje le falta a esta reforma para que llegue a su totalidad? Más o menos, ¿en cuánto la dejan? La verdad es que yo no quisiera hablar en porcentajes porque no lo conozco para dártelo en porcentajes, pero sí hay una evaluación que se ha hecho a nivel nacional de los avances que tienen algunos estados. Por ejemplo, el estado de Baja California ha sido un estado que ya tiene avances importantes, Chihuahua también. Chihuahua, ¿verdad? Hay juicios ya, ¿no? Durango es un estado que ha avanzado mucho, incluso la gobernadora electa, Clara Pavlovich, fue invitada no solamente por el gobernador, sino también por el Poder Judicial de Durango para ver cómo en Durango ha avanzado el tema de los juicios orales, y ahí hay avances importantes. Entonces, yo creo que hay estados que tienen avances, hay otros que pues a lo mejor están un poquito más rezagados, pero desgraciadamente Sonora, ustedes deben de recordar en una reunión donde estuvo el presidente de la República,
donde un personaje que es muy reconocido, Martín, ¿no? Martín, ¿no? Martín. Aquel personaje que le secuestraron a nuestro al niño y lo mataron. Y lo mataron, y que de alguna manera se ha metido mucho en el tema de seguridad. Él, desgraciadamente, en ese evento denostó, pongámoslo así, que Sonora era el estado con mayor rezagos en el tema de justicia penal y en el tema de los juicios orales. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. Y esa es una prioridad para ti. Y esa es una prioridad no para mí en lo particular, es una prioridad para el Estado. Para el Estado, pero tú como líder de la fracción, pues evidentemente vas a poner toda tu experiencia para avanzar en ese proceso. Sí, ¿no? Yo creo que es un compromiso de todos, no solamente nuestro, sino de todos los diputados, de poder avanzar en este compromiso que tiene Sonora para poder sacar el tema tan importante que es el nuevo sistema de justicia penal. Por supuesto que hay temas como el tema de anticorrupción, que como tú sabes también hay una reforma a nivel nacional donde se está proyectando cómo combatir ese cáncer que tenemos en la sociedad. Sí, claro. Y de alguna manera esta ley donde se va a buscar meter mayores mecanismos para tratar de desaparecer la corrupción que tanto ha dañado a México, pero en lo particular recientemente a Sonora, es otro tema que también tenemos pendiente y que no nomás es un tema de leyes, porque sí podemos estar reformando leyes, pero luego el otro tema es el tema de la implementación, que le tocará al gobierno del Estado, que le tocará a la misma sociedad el poder llevarla a cabo. Entonces, ese es otro tema. Habrá que socializar esas leyes. Tú sabes que ese tema en la pasada campaña política creo que fue el tema más sensible, más destacado, más señalado, que la gente espera una respuesta inmediata de parte de las nuevas autoridades. Entonces, ese es un tema prioritario para nuestro grupo parlamentario y por supuesto que vamos a empeñar todo nuestro esfuerzo para poder lograr avances y que no solamente se dé en el tema del Congreso, nos tocará también empujar para que el gobierno haga lo suyo y que la gente vea un resultado, porque yo lo que veo es, y yo creo que es un tema que lo percibes en la sociedad, de que la gente está agotada, ¿no? Está agotada de que no se le cumpla y que cada vez esa esperanza que tienen de las nuevas autoridades pues se esfume muy rápido. Entonces creo que es un tema fundamental el tema de la anticorrupción, es un tema que debemos de ponerle sello en las nuevas autoridades que van a tomar esta gran responsabilidad y que el tema podamos ser pauta en México, ¿no? Hay que revertir el desencanto. Hay que revertir el desencanto. En pocas palabras. Y yo creo que entrarle a ese normalmente asunto, ¿no? Cuando existen crisis, ¿no? Y que existen esos baches, que existen en la economía, que existen crisis en diferentes circunstancias, hasta en el estado de ánimo de cualquier persona. Cuando hay esas crisis, la gente que es optimista las ve como oportunidades. Claro. Y yo creo que así debemos de ver nosotros la situación que nos encontramos en Sonora. Desgraciadamente, ahorita en Sonora no estamos pasando nuestro mejor momento. Desgraciadamente, las noticias que vemos día con día de los diferentes temas que de alguna manera vemos en la prensa nacional, que vemos en los noticieros nacional, cuando destacan a Sonora es con una mala noticia y eso lo tenemos que revertir. Entonces yo lo que percibo es que estamos en ese bache, en esa crisis y la tenemos que ver una oportunidad para darle la vuelta a la tortilla y poder lograr que Sonora vuelva a ser lo que todos queremos y lo que en algún momento fuimos. Sí. Sonora fuimos destacados por un estado fuerte, vigoroso, de gente que es comprometida, trabajadora. Y ahora la percepción es diferente. Así es. Bueno, vamos a irnos al primer corte. Fíjese, ya se fueron 15 minutos entre dos par de temas realmente que se fueron abundando, haciendo gorditos. Vamos a irnos al primer corte. Siga con nosotros, rápidamente regresamos. Betty Estrada te espera todos los viernes en Segunda Mirada, el programa de televisión que se ha convertido en uno de los espacios más importantes para la expresión de las ideas desde el atinado punto de vista femenino. Es tiempo de abrir la mente a otros enfoques. Todos los viernes a las 2 de la tarde, en Mega Canal Sonora, la señal de tu ciudad. Mega
Creo que Pano nos acaba de dar una visión general ajustada a la visión que la mayoría de los sonorenses tenemos de la situación en que queda el Congreso del Estado al relevarse las legislaturas, las bancadas. Estamos, sí, ciertamente en un momento de cambios, nuevos cambios. Hay expectativas, como lo acabas de decir, que se ven inclusive muy complicadas de cumplir, de satisfacer, pero bueno, esos son los retos y hay que entrarle. Estos cambios, Pano, en el balance del poder, ¿serán en beneficio de los sonorenses o serán en beneficio de grupos? ¿En qué medida? Bueno, yo creo que los cambios se requieren, ¿no?, en toda sociedad y son positivos. Y tiene que ser para la gente. Yo creo que esa a veces la equivocación que tienen muchas personas que asumen el poder y que entienden que es para beneficiarse ellos o sus grupos, sí, y no a la gente. Yo creo que el mensaje que nos acaba de dar la sociedad del pasado proceso electoral fue muy contundente, porque la gente votó por un cambio. No solamente en el cambio en el gobierno del Estado, que fue contundente con una victoria de más de 70,000 votos de Claudia Pauluí sobre el candidato de Acción Nacional, sino también se dio en los municipios. Si tú te puedes analizar qué pasó en los municipios, la mayoría de los municipios que estaban en el poder, o el partido que está en el poder, perdió. Pasó en Hermosillo, pasó en Navojoa, pasó en Guaymas, en Puerto Peñasco, en Nogales, en Agua Prieta, y en salvo el caso de Obregón y el caso de San Luis Río Colorado, de los municipios más grandes es donde se reafirmó la victoria, pero en la mayoría de los casos la gente votó por un cambio. Yo creo que es un mensaje que está dando la sociedad de que no estaba contenta en la forma en cómo se estaba gobernando. Y yo creo que lo más contundente fue en el caso del gobierno del Estado. Por eso ese balance en el poder se tiene que dar, y yo creo que el poder, en este momento el que nos los dio, claro, fue la misma sociedad. Y yo creo que desde ahí tenemos que retomar para ver que la gente no está contenta en lo que está sucediendo. Y ese es el gran reto que tenemos. Oye, Pano, así es. La bancada, la 61 legislatura, la bancada del PRI, está conformada por 15 diputados, si mal no recuerdo. 15 de 33. 15 de 33. Del PRI son así 15 es. Más 2 de la Alianza. Más del PANAL, pues. Más 13 del Partido Acción Nacional, más 2 de Nueva Alianza, que muchos lo conocemos como PANAL, y luego tiene un representante del PRD, uno MC, que por primera vez Movimiento Ciudadano tiene uno, está dentro de la Cámara, y otro lo tiene Morena. Así estamos constituidos. Entonces, si tú lo ves fríamente, es que nadie tenemos la mayoría. Nosotros somos los que tenemos la mayor número de diputados. Aquí nosotros vamos a requerir, para poder transitar en reformas, en leyes, de una alianza con las otras fuerzas políticas. Y nosotros, por supuesto, fuimos en una alianza para candidato a gobernador, en este caso en la candidatura gobernadora, íbamos en una alianza con el PRI y con el PANAL y con el Verde. Y en el caso de los distritos, en muchos casos íbamos en alianza con esos partidos y en otros íbamos separados. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, con la alianza natural que tenemos, la tenemos con Nueva Alianza. Pero nosotros no nos vamos a limitar a eso. Nosotros vamos a buscar alianzas con los demás partidos. Porque yo creo que es el tema que nos tienes que llevar. A ver, qué bueno que toques ese tema, porque yo creo que los parlamentos es precisamente donde se discute, pero donde se hace política las 24 horas y constantemente. Si algo adoleció el tránsito del gobierno panista, fue precisamente esa falta de pericia dentro de la Cámara. Fueron muy accidentados sus actuaciones, y tuvo problemas donde intervenía el Ejecutivo de forma torpe y provocaba crisis a veces innecesarias. Supongo que desde tu óptica... Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados, pues ahí están efectivamente, los resultados, están los resultados. Prueba
el asunto de la reforma penal y otras cosas que quedaron inconclusas. Pano, tú como líder de la fracción periodista no vas a tener ningún inconveniente para poder transitar con las demás fuerzas políticas y llegar a acuerdos. Por supuesto que no, yo creo que es parte de nuestro trabajo. Hay muchos temas que vamos a coincidir con ciertos partidos y ahí tenemos que capitalizarlo para transitar. ¿Y estás preparado para la discusión? Por supuesto. Precisamente para también ceder posiciones en ocasiones. Yo creo que es eso, como tú dices, ahí en el Congreso es donde se implementa la política para poder transitar. Y yo creo que aquí no es el tratar de servirte con la cuchara. No, claro, aquí el tema es el poder negociar para poder transitar. Y yo creo que lo que tú bien dices fue lo que sucedió. Al Congreso del Estado se le vio como un apéndice del gobierno. Sí. Y de hecho hasta el mismo presupuesto, que algo que fue absurdo, fue que desde el 2013 quisieron controlar al Congreso, incluso en limitarle su presupuesto. Que eso fue un error garrafal. No, fue un tema incluso nacional, volvemos a tocar, porque tuvieron que llegar los legisladores de oposición a meter una demanda y de alguna manera exhibir al gobierno del Estado de que estaba limitando los recursos del Poder Legislativo. Así es. O sea, aquí es muy claro que el Poder Legislativo es un poder distinto al Poder Ejecutivo y así tiene que ser. Pues son los equilibrios que son muy sanos, ¿no? Y una independencia de discusión. Ellos, en la falta de esa pericia que tú mencionas de poder hacer acuerdos políticos, usaron el garrote para poder de alguna manera limitar la actuación del Poder Legislativo, que hasta limitaron los sueldos de los trabajadores. Fue lamentable ver una manifestación de los trabajadores del Congreso del Estado de que no recibían su, de alguna manera, su quincena porque el gobierno del Estado les tenía limitado su recurso. Y fue algo que en la vida había sucedido. Nunca había sucedido. Esa manifestación. Entonces, de los trabajadores, eso es lo que no puede suceder. Y la verdad es que yo veo desde ahí un cambio en la política que va a implementar el gobierno de Claudia Pavlovich, que entiende muy bien cómo debe de estar constituido de alguna manera los poderes, ¿no? Claro. Aquí somos una república donde tenemos 3 poderes y ni el Poder Legislativo tiene que meterse en el Poder Judicial, ¿no? Ni el Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. Tenemos que ser respetuosos. Por supuesto, tiene que haber mucha comunicación para poder transitar, pero tenemos que defender esa autonomía. Otra cosa también que yo creo que es importante. La gobernadora electa ha sido legisladora. Es correcto. Y le ha tocado estar en negociaciones. Ha sido legisladora local, que es muy importante. Y es abogada. Y es abogada. Y es abogada que conoce también muy bien porque ha litigado y conoce el tema judicial. Entonces esa es una gran ventaja de que entiende, ella sí entiende de que debe haber autonomía en los poderes. ¿Tú no vas a tener ningún inconveniente para transitar, para reunirte con las demás fracciones? Por supuesto, al contrario. Y no vas a estar limitado a al contrario, es parte de mi chamba y lo voy a hacer con mucho gusto y creo que el hacerlo es parte de mi trabajo y el poder lograr acuerdos será un resultado favorable para que podamos transitar en tantas deudas que tenemos con la sociedad. O sea, el poder meter aquí el ego o meter cuestiones personales o el estómago para no transitar es lo que no se vale. Necesitamos todos meter una buena disposición para poder dialogar, comunicarnos y poder tener avances como sociedad. Si avanza el Congreso, avanza la sociedad y eso es lo que nosotros tenemos muy claro y tenemos que ceder. Por supuesto, tuvimos una campaña política y 6 años difíciles, pero necesitamos aprender de eso para poder ir hacia adelante. Lo que pasa es que tanto el Poder Ejecutivo en manos de Claudia como el Poder Legislativo en manos de los partidos van a ser sometidos a un escrutinio mucho más severo que nunca antes en ningún otro momento de la historia del Estado. Y ya no da reversa, ¿eh? No, ya no hay. Adelante. Y creo que es positivo. Pues así tiene que ser. Sí tiene que ser. Es el juicio de la comunidad sonorense. La agenda indiscutiblemente plantea un camino legislativo lleno de escollos, de baches. Solamente el acuerdo político es el que puede pavimentar, recarpetear, que está tan de moda ahorita con las fantasías del señor alcalde de la ciudad. Pero tendrá que hacerse o tendrán que asumirse las consecuencias. Y uno de los pasos, entre todos los que se mencionaron en el primer bloque, tú y Joaquín, está, además de esos, de las prioridades y de las cuestiones que quedaron pendientes y de las que no han desaparecido, viene una que es fundamental.
a mi juicio. Y es la aprobación del presupuesto 2016. Ese va a ser una pelea de perros y gatos porque la bancada del PAN tiene su forma de pensar, tiene su agenda y van a tener que hacerse verdaderos malabares ahí, pero ese presupuesto tiene que pasar y tiene que pasar terso, sin rupturas y sin reconducciones presupuestales y sin cosas de ese tipo que ya las hubo en las 59 legislaturas. Pero además provocaron, esa precisamente falta de pericia, le provocó al Estado una crisis económica de la cual tardaremos algunos años en salir, precisamente en un tema tan sensible como son las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo que te quería preguntar yo... que sucedió, Oscar, del tema presupuestal en aquel entonces, es lo peor que nos puede suceder a nosotros como legisladores, porque es el no poder resolver un problema, no poder discutir de alguna manera. Yo creo que es la mayor exhibida que te pueden dar como legislador. Y por eso yo creo que debe haber conciencia de todos los que formamos parte de esa legislatura de la que va a entrar, de que debemos de implementar todos los sistemas que estén en nuestras manos para poder lograr un acuerdo, para poder transitar el 2016, que va a ser complicado. El problema del 2016 va a ser mayúsculo. Complicadísimo. ¿Por qué? Porque para empezar, las finanzas públicas estatales están muy complicadas, ¿sí? Por el problema que tenemos de una excesiva deuda y no nomás la que conocemos, la que está de alguna manera exhibida en el sistema financiero, sino también la deuda que está apareciendo día con día de proveedores, de la falta de medicamentos, de la falta de instrumentación para los hospitales. Y no más eso, sino que también el problema es que el 2016 el presupuesto va a estar limitado. Entonces, ante ese reto que traemos, pues necesitamos meter todo nuestro esfuerzo para poder lograr que a Sonora le vaya bien. Vamos a irnos al siguiente corte, es lo que te quería decir. Este tipo de temas escuecen, ¿no? Dan rasquera, lastiman, pero tienen que ser abordados. Como los que vienen en los próximos 2 bloques, los vamos a dedicar nada más y nada menos que a comentar sobre el reciente informe del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el ISAF, sobre la cuenta pública del 2014. Vale la pena dedicarle a esta cosa espantosa 2 bloques de nuestro tiempo, comentados por nuestro invitado Pano Salido. Regresamos en un instante. Para competir y ganar, pon tu marca con Lorena Burruel, el mall de la televisión. Desarrolla el arte de adquirir con los expertos. Consejos útiles y prácticos de los comercios y empresas en el estado. Lo mejor en productos y servicios están presentes en Pon tu marca. Pon tu marca con Lorena Burruel. De lunes a viernes a la 1 y a las 7 de la tarde por Megacanal Sonora. La señal de tu ciudad. Tu marca con Lorena Burruel. Megacanal. Ahora la señal de tu ciudad. Es diversión con emoción. Es la verdad con libertad. Con el sabor regional. Es diversión con emoción. Es la verdad con libertad. Con el sabor regional. Bien, como dijimos al irnos al corte, viene el análisis, el comentario sobre la cuenta pública 2014 y el informe rendido por el ISAF recientemente. Esta cuenta pública será dictaminada o calificada por la legislatura que está terminando, la 60 legislatura. A ellos les corresponde. Probablemente lo vayan a hacer, pero el peso total de lo ocurrido con esta cuenta pública
va a recaer sobre la siguiente legislatura y obviamente sobre el siguiente gobierno. Se ha calificado, Pano, con justicia, en mi opinión mía personal, el 2014, a partir del análisis del ISAF, 2014 como el peor año en el sexenio, a reserva de lo que pueda surgir, obviamente, en la cuenta del 2015, que esa sí les va a tocar a ustedes totalmente, ¿no? El próximo año, porque aparece a finales de agosto, principios de septiembre, los análisis del ISAF. Para empezar, un tema que quiero tu comentario. Hay un increíble sobreejercicio en el 2014 de 13,000 y fracción de millones de pesos, que equivale al 40% del presupuesto aprobado, que fue de 46,000 millones. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? No hagas, ya sé que te pasé una bola de cañón ardiendo, pero no, es que ¿qué comentario? Ese problema que tú mencionas de sobreejercicio de más de 13,000 millones de pesos, que se habla, que tiene la revisión de la cuenta cruz de 2014, te dice dos cosas: desorden y manoteo. Y sinceramente es un tema que, como ustedes saben, a finales del mes de agosto, el ISAF entregó al Congreso lo que le llama la cuenta pública del 2014. Yo tengo aquí un ejemplar, un par de ejemplares que se los vengo a entregar a ustedes. Muchas gracias. Para que de alguna manera, pues como se habla ahora de tanta transparencia, claro, pues entregarles a ustedes para que ustedes puedan analizar y supervisar. Yo tuve acceso a él, como ustedes saben, nosotros todavía no somos diputados, pero de alguna manera nos tocará el revisarla. Hay una percepción errónea de que se califica. Aquí en Sonora no se califica la cuenta pública, solamente se revisa. No se dice si es buena o mala. Hay una percepción ahí que de alguna manera se ha creado. Los comunicadores tenemos pero no es así. Solamente de alguna manera se analiza y se discute. Pero hay un dictamen del ISAF, ¿no? Donde ellos hacen el dictamen y hablan de... Por ejemplo, en el caso de esta cuenta pública, el dato que hemos podido conseguir nosotros, ¿no? Se hicieron 430 auditorías en más de 100 dependencias. El resultado es que tuvieron 3,100 y pico de observaciones. 3,126 observaciones. Esto es increíble, o sea, es un número, si lo comparamos con los que tenía la administración pasada, la que terminó con el ingeniero Eduardo Burs, no tenía más de 400 y solventaban el 95% de ellas. Es decir, en este caso, ellos de 3,125 pudieron 150 no solventar. Pudieron solventar 1,150, entonces están pendientes casi 2,000 observaciones. O sea, y ahí hay de todo, ¿verdad? No, hay desde cosas, si tú quieres... Quiero hacer una precisión. Sencillas, hasta cosas muy graves, miren, ¿no? Es correcto. Debo hacer una precisión. Es correcto. Porque una falla aquí. En 2012 quedaron 700, esa administración de Padres. 2012, 790 observaciones sin solventar. En el 12. 2013, 778. Pero en 2014, sin solventar, 1,150. 1,150. Entonces, el problema es este. Aquí es correcto, aquí dice. 1,150 no fueron debidamente justificadas o solventadas por el Poder Ejecutivo. Pero, ¿por qué? Digo, centrándonos un poco, ¿qué consecuencias tiene para la gente que nos oye y que ve el programa? ¿Qué consecuencias tiene para un gobierno no poder solventar esas observaciones? Pues es una mala administración y los resultados que debemos... Pero hay castigo, me Sí, refiero. por supuesto. Hay sanción a eso. Sí, el ISAF lo que puede hacer es meter de alguna manera observaciones administrativas, que ya es la Contraloría del Estado. Puede haber sanciones desde que a gente la inhabilitan, ¿no? De no poder trabajar en el servicio público durante tanto periodo, y también puede poner denuncias penales. También que las atiende, sí, por supuesto que las atiende, por supuesto que lo tiene. Ese es un tema que está muy en la mesa ahorita. Hay una exigencia de la comunidad sonorense de que se le incrementen el filo de los dientes del ISAF, que pueda
tomar medidas mucho más rudas y duras de las que ahorita tienen la capacidad. A ustedes probablemente en esta legislatura les toque abordar el asunto de darle más dientes al ISAF, porque esto es el colmo, que no se vuelva a suceder nunca. Por supuesto, yo creo que es un Esta tema, cuenta ¿no? pública llega al finalizar esta legislatura, pero les va a tocar a ustedes, ¿verdad? Es correcto. Y el Les va a tocar a 2015 ustedes. también. Sí, pero particularmente esta, porque la de 2015, pues vamos a ver qué pasa, pero la de 2014, la que tiene más anomalías, la que tiene más observaciones. Oye, Joaquín, acuérdense que la del 2015 es la del año de Hidalgo. ¿Eh? Pero esta ¿Por qué les la va a mitad y tocar. mitad? Pues, No, porque hay un viejo dicho mexicano, ¿no? Sí, claro. Que algo le pase muy feo al que deje algo. Entonces, estas observaciones les va a tocar a ustedes. Es correcto, es correcto. ¿Tú no consideras que el PAN, en este caso, hará una presión para intentar desvirtuar estas observaciones, que son evidentes, Pues que están técnicamente constituidas? No, pues es que estas observaciones ya están, es un documento técnico que de alguna manera ellos ya hicieron un trabajo muy minucioso y que de alguna manera ya está presentado, y el poder manipularlo, pues eso es imposible. No lo pueden hacer. Son muy claras que quedan 1.150 observaciones por solventar y tendremos que ver pues, de qué son, ¿no? En qué áreas están, el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, en el tema de obra pública. Se habla que gran parte de estas observaciones están en el tema de obra pública, ¿no? Se habla que un porcentaje importante de los recursos están señalados en la obra pública. Entonces, son las áreas que tenemos que revisar y, por supuesto, tomar de alguna manera decisiones y, como tú bien dices, el ISAF, dotarlo de más capacidad para poder ejecutar y de alguna manera sancionar a quienes faltaron de esa responsabilidad. Y Eso es lo que la gente espera. Esto tiene término. ¿Ustedes van a revisar? No, van a estar... no caduca. Esa información está vigente, como están las otras cuentas públicas anteriores, y ahí están. Y lógicamente estas pues tendrán que transitar, y de alguna manera algunas de ellas pues tendrán consecuencias, habrá ¿no? algunas consecuencias, y yo creo que eso es lo que la gente espera. Así es. Y yo creo que nuestra responsabilidad como Poder Legislativo es evaluarlas, pero ya determinada, ya si hay alguna consecuencia le tocará al ISAF o le tocará a la Contraloría o le tocará al Poder Judicial, ¿no? Así es. Si es una consecuencia mayor o una consecuencia penal, ¿no? El ángulo más candente de esto es que si hablamos de un sobreejercicio de sobre 13,000 millones de pesos, que es una barbaridad, también tenemos que mencionar como un factor de la bancarrota de la que se habla, pues el terrible endeudamiento que se sustentan 20,000 reconocidos, ¿verdad?, en el análisis, pero se habla también de aproximadamente otros 10,000 de adeudos de otra naturaleza que no se contabilizan como deuda pública, sino como pasivos, pues llamémosle así, y sin ser contadores nosotros, ¿no? Estamos hablando de cantidades fantásticas, tan fantásticas, Pano, que a la gente ya no le hacen sentido. Hablarle a la gente de 50 millones de algo que sucedió en el gobierno, pues es 50 millones, válgame Dios. Ese es el efecto deformativo del desorden del que tú hablabas. Eso nos trae a algo que la gobernadora, que dentro de unos días ya tomará posesión, ha planteado como posibilidad y como una intención: la creación de una comisión especial. Desde el punto de vista legislador, como legislador, ¿cómo te suena la posibilidad de integrar una comisión especial investigadora de todo este desporrondingue? Mira, esto viene en la ley que hablaba yo al principio, que le llaman la ley anticorrupción. Así está concebida, de crear una fiscalía especial anticorrupción. El tema es que esta ley, que es una ley nacional, trae atrasos, y lo que contempla es crear esa fiscalía.
Lo que Pero están en Sonora disipando, no se puede. no, sí se puede, pero el problema es que todavía falta para implementar esa ley, para implementarla, requiere tiempo. Lo que está haciendo la gobernadora electa, o lo que está planeando la gobernadora electa, es que esta Fiscalía Especial Anticorrupción se está adelantando a lo que sucede en la ley. Y ella, en base a un decreto, puede crear, en este caso, una fiscalía que dependa de la Procuraduría y que atienda estos temas. No solamente para revisar el pasado. Como un decreto. Como un decreto. Como una entidad especializada. Es correcto. Es un Pero decreto, se está adelantando lo que va a suceder con la ley. Se está adelantando. Lo puede hacer. Lo puede hacer con un decreto. Entonces, en base a un decreto, crea esta Fiscalía Especial Anticorrupción y que de alguna manera esta atenderá todos los temas del pasado, pero además pondrá muchos ojos a lo que esté sucediendo. Lo que ella habla, la gobernadora, es que también tenemos que ser muy responsables en la forma de gobernar y que de alguna manera, si nosotros fuimos críticos al señalar todo lo que estuvo sucediendo en el gobierno del Estado y Las todo lo ilegalidades que estamos viendo que tiene sus consecuencias, pues también tenemos que poner el ejemplo. Y esta fiscalía tendrá también la responsabilidad de checar cómo se están comportando los funcionarios de la nueva administración. Claro, sí. Entonces, esta fiscalía, vuelvo a repetir, se adelanta a lo que es la nueva ley anticorrupción, que lo que entre muchas cosas crea es la fiscalía. Y pues, ¿no? viene a llenar un espacio, creo yo, que es necesario porque particularmente si algo ha lastimado a la sociedad sonorense es la corrupción. Ha erosionado las bases de la credibilidad social y la ha lastimado bárbaramente. Yo creo que esta acción de la gobernadora electa da para empezar, a mí me da muestras de que está preocupada por ese asunto. O sea, que es una respuesta a una preocupación legítima. Sí, lo que a la corrupción, lo que pasa, Joaquín, es que es lo siguiente. Yo siempre, en mi modesta opinión y en mis diferentes programas donde se ha tocado este tema de la corrupción, yo siempre he puesto en primer lugar la impunidad. Es y correcto. esta comisión de formarse y con la esperanza de indiscutiblemente de que se forme, me imagino que integrada por ciudadanos de primerísima calidad, impecables, de que no sea intachable su imagen, tendrán que atacar la impunidad. O sea, primero atacan la impunidad y la corrupción solita va a bajar, absolutamente seguro. Entonces, el Congreso le tocará aprobar o desaprobar ese... O reformar. Le va a Así tocar es. el decreto, el probable decreto que emitirá Claudia. Eso y otras cosas Sí, nos más. está marcando el fin del tercer bloque. que Nos vamos a vamos a ir platicar al ahorita. último corte para regresar inmediatamente. Por favor, quédese con nosotros. El conocimiento tiene su espacio en Mega Canal Sonora. Te invitamos a ver todos los lunes Filosofía y Realidad, el programa donde se abordan los temas más importantes desde un enfoque humanista. Abre tus horizontes a nuevos puntos de vista, sintonizando Filosofía y Realidad, los lunes a las 2 de la tarde, por Mega Canal Sonora, la señal de tu ciudad. Mega Canal, ahora la señal de tu ciudad. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Estos temas que estamos comentando y que estuvimos viendo en el blog pasado, en el tercero, nos introdujeron de lleno pues, en el tema de la ley anticorrupción. Todo el mundo en Sonora espera que se haga justicia, pero no justicia mansalva, no la justicia de la selva. Tenemos que recuperar el Estado de Derecho Es que correcto. nos arrebataron, nos quitaron y lo tiraron a la basura.
durante 6 años. Hoy tenemos la obligación moral, ética, moral y ciudadana y jurídica de regresar al Estado de Derecho y obviamente tenemos que respetar la ley. Tú conoces mejor que nosotros, por razón natural, la situación de esta ley anticorrupción, en qué situación se encuentra ya y por qué da lugar a un probable decreto de Claudia para poder entrar al ejercicio de una comisión especial. Mira, la ley anticorrupción fue una propuesta de las reformas que implementó el presidente Enrique Peña Nieto. La mandó al Congreso de la Unión, la aprobó el Congreso federal, pongámoslo así, y la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, perdón. El Congreso de la Unión. Los dos la aprobaron, pero como es una reforma constitucional, tienen que ser aprobado por la mayoría de los estados. Yo recuerdo muy bien, porque cuando fue aprobada en el Congreso de la Unión, Claudia Pavlovich en campaña se presentó inmediatamente después en el Congreso del Estado y le solicitó ¿Ya como a los gobernador electo? No, como en campaña. Como candidato. En campaña, en abril más o menos. Se aprobó a nivel nacional y lo que hizo Claudia fue presentarse en el Congreso como candidata y solicitarle a los diputados que la aprobaran en Sonora, que fuera el primer estado que se aprobara a nivel nacional. Y efectivamente se aprobó en Sonora, como se fue aprobando en varios estados. Esto lleva un tiempo para implementar la ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene ciertos alcances y ciertas acciones que se tienen que hacer. Como lleva un determinado tiempo y una de las acciones más importantes es crear esta Fiscalía Especial Anticorrupción, mientras eso sucede en la implementación, Claudia lo que ha planteado como gobernadora es que independientemente ella por decreto crearía una Fiscalía Especial. Por decreto. ¿Qué quiere decir eso? Que ella, con su facultad que tiene como gobernadora, puede crearla sin pasar por Congreso, porque el Congreso ya la aprobó. Entonces, un decreto es un decreto. Es un decreto, lo presenta ella, crea esta fiscalía, como tú lo planteas, con gente autónoma, con gente bien calificada, bien evaluada, y es quien de alguna manera va a hacer valer todo lo que la gente espera de esta nueva administración. Entonces, eso es lo que va a hacer la Fiscalía Anticorrupción, que creo que va a ser una estructura pues muy importante que trabajará para poder escriar los expedientes. Una pregunta, sí, dígame. Es que es muy importante, yo pienso, para nuestro teleauditorio. Esta Fiscalía Especial de la que estamos hablando, que ojalá ocurra, ¿sería un organismo autónomo a la estructura de gobierno? ¿Sería totalmente autónomo o dependería de...? Es que en principio, como es un decreto, tiene que depender de la Procuraduría. Correcto. Y crea esta fiscalía que depende de la Procuraduría. Pero eso es estructuralmente es autónoma, pero depende jurídicamente. Es correcto. Y esto te vuelvo a repetir que es mientras la implementación de esta nueva ley que fue aprobada a nivel nacional se da. Está avanzando y se va formalizando. Es correcto, pero hay que... Claudia, ante la eminente necesidad que existe en Sonora, de lo que tú comentas, de la expectativa que tiene la gente y ante el mensaje que de alguna manera nos dio la sociedad, pues ella quiere hacerlo como un primer paso para iniciar poniendo el ejemplo. Hay una cosa muy interesante, mira, Joaquín, Pano. Yo entiendo que el término fiscal, es un ente que acusa. Persecutorio. Que persigue y acusa y prueba, con base pues, en los elementos que tenga a su disposición, pero no ejecuta ninguna acción. Prueba y juzga. O sea, el fiscal acusa, pues, acusa. El que juzga es el Poder Judicial. Así es. Es correcto. Después ellos son los que arman el expediente, pues, para poder presentarlo y ya el juez es el que hace el juzgado. Pero es tan importante porque tú sabes que muchas veces estos expedientes en cualquier delito, ¿no? De cualquiera de los casos, administrativo, mercantil, civil o judicial, o penal, claro, pongámoslo así, pues muchas veces los expedientes son mal hechos y lo que sucede es que pues, representa un
torón o se desecha No, inclusive. Sí, pues se desecha No transita bien, y no pues. transita, y lo único que sucede es eso. Así que es. lo que se incrementa es la percepción de impunidad. Y yo creo que es un tema, el que tú comentas, lo que es el Estado de Derecho, es un tema fundamental para el desarrollo de Sonora. A mí me comentaba el otro día un grupo de empresarios muy reconocidos a nivel nacional e internacional, que con la expectativa que hay en Estados Unidos de crecimiento económico, hay una expectativa en Estados Unidos en los próximos 10 años de desarrollo económico. Y dicen que hay 2 estados que pudieran capitalizar en México mayormente ese crecimiento en Estados Unidos. Uno de ellos es Nuevo León, por su situación geográfica, por su desarrollo Por su trascendencia industrial, ¿no? por su posición, y el otro es Sonora. O sea, Sonora tiene todas las posibilidades para poder capitalizar este Pero- desarrollo económico. El mayor reto que tiene Sonora, el mayor reto que tiene, porque tiene muchas es el bondades, Estado de Derecho. uno de ellos es la seguridad pública, Sí. es decir, el tener una verdadera Paz social paz y demás, social, ¿no? ¿no? Que podamos lograr que haya tranquilidad. Los niveles de confianza. Ese ¿no? es un tema, y el segundo es el Estado de Derecho. Son los obstáculos son los para dos que temas Sonora capitalice. Que si Sonora transita y avanza en el tema de seguridad y en el tema de Estado de Derecho, podemos ponerlo Vamos en la a dar un vanguardia paso. para poder avanzar y crecer como Estado. Entonces, si esos son los temas que debemos de trabajar como autoridad y como sociedad, pues vamos priorizándolos. Manu, Y yo creo que es un tema que Eso. desde el Poder Legislativo Mira, tenemos que aportar. yo creo que eso es un tema central para el desarrollo del Estado. Y me da gusto que estén preocupados y que lo estén viendo, y que, es más, que hayas adelantado te hayas adelantado a los tiempos a reunirte con estos empresarios. Pero hay otro tema que me gustaría abordar, que quizá tú apenas vas a entrar en este proceso tan interesante de ser legislador y ser líder de tu bancada. Te va a tocar negociar un presupuesto nuevo, pero además en una situación del Estado en verdadera crisis económica. ¿Te lo has planteado ya? Y con las restricciones que sabemos que exactamente, existen o sea, financieras del país y de Sonora. Dinos aquí entre amigos y como estamos nosotros, ¿ya te has empezado a familiarizar con eso? Porque no sabemos bien a bien qué va a pasar, ni cómo están los niveles de deuda, ni qué te vas a encontrar, no nomás tú, sino el gobierno que entra, ni la gobernadora. No ¿te has sabemos de puesto qué tamaño es el boquete. Exactamente. La realidad es que no sabemos No el sabemos. tamaño total No, de no este sabemos. asunto. Y además acuérdate que para el Ejecutivo va a ser un problema muy serio, pero para el Legislativo va a ser el gran tema del Legislativo. Y ahí, ¿qué más o menos, danos un anticipo? Yo sé que todavía no llegas a la legislatura, pero supongo que ya más o menos te has planteado ese asunto. Sin duda va a ser un reto muy importante, lo platicamos hace rato. Sabemos que la situación financiera y económica del Estado de Sonora está complicada. Tienes un cálculo, hemos sí. visto a nivel general, decía un compañero del equipo de transición, que sucedió totalmente lo contrario. Todo lo que Sí. tenía que subir bajó, y todo lo que tenía que bajar subió. Es decir, subió la deuda pública y bajaron los ingresos que tiene que recaudar el Estado. Y así muchos de los datos que hemos encontrado. Por supuesto, vemos Va a ser más o un menos que el tema tamaño muy complejo para muy ustedes, complejo. ¿no? Y como volvemos a repetir, es que el presupuesto federal que se espera en el 2016, pues también Está restringido. Viene tengo entendido que rasurado. hoy lo presentan. Hoy lo por presentan, cierto, hoy 8 de agosto. ese nuevo presupuesto va a ser Hoy cero. 8 de septiembre, perdón. Va a ser muy complicado. Pero además otra cosa, Pano, ustedes en esta legislatura van a tener en sus manos quizá una renegociación de la deuda en el Estado. Digo, y me estoy anticipando. Lo más seguro. Lo más seguro, que va a ser quizá la más importante En la historia del en Estado. la historia del Estado, y que va a marcar el futuro de los habitantes de Sonora. Por eso me detengo aquí y te hago esta observación, porque yo creo que es un tema que a ustedes les preocupa. Por Mira, supuesto mano, que sí. yo Pero nos aquí ocupamos también, Joaquín. A propósito de lo que está diciendo y de lo que tú me decías antes de entrar al estudio, Pano, estamos en una situación muy comprometida.
por todo lo que hemos estado mencionando como parte de la bancarrota. Pero las participaciones federales para pago de deuda, tú me lo hacías notar hace un momento, es el 102%. Están comprometidas más allá del 100% de las participaciones. ¿Qué quiere decir? Tú me lo explicabas ahorita. Que por cada peso que ponga la federación para pago de deuda pública de Sonora, como ayuda, como apoyo, Sonora tiene que poner 1 peso con 2 centavos, tiene que poner más que la federación. Y eso es una carga financiera para el Estado. ¿Nos están marcando el término? ¿Algún pequeño mensaje de un...? No más, yo creo que este tema nos dará para otro programa, porque creo que es un tema que nosotros el día 15 de noviembre es cuando recibimos la propuesta del gobierno del Estado como presupuesto 2016. Yo creo que ya cuando lo recibamos podemos hacer un programa para poder difundirlo. ¿Qué tal si no lo emplazamos al PANO para entrando noviembre? Fíjate, ya que estés en noviembre, hacemos un programa donde nos expliques la palabra y vamos a comprometer inclusive la dirección del canal, porque las sesiones son los martes y jueves y nuestro programa es el martes. Entonces ahí hay Así es. A lo mejor podemos raptar al PAN un martes y traerlo y que no vaya a la sesión. Está difícil como coordinador de bancada, pero a lo mejor conseguimos hacer el programa fuera del horario directo, en vivo, y lo podemos hacer de otra manera. Le buscaremos, si tú nos acompañas, nosotros le buscamos la forma. No, les agradezco mucho. Muchas gracias por tu visita. Yo creo que es un gran reto el que tenemos hacia adelante como ciudadanos, y en este caso a nosotros, como nos va a tocar en la próxima legislatura. Vamos a trabajar sin duda muy fuerte como lo hemos hecho anteriormente, y yo creo que esta crisis que estamos viviendo como sonorenses tenemos que capitalizarla para verlo como oportunidad y que podamos darle la vuelta a la tortilla y lograr que Sonora sea el estado que tanto deseamos. Muy bien, volverá PANO Salido con nosotros cuando la cosa esté ardiendo allá con el presupuesto 2016. Gracias. Se lo prometemos. Gracias, por los pronósticos. Gracias, Joaquín. Gracias, PANO. Nos vemos la próxima. Gracias por su atención.